Chicas, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Tanto tiempo sin saludarnos. Hola, buenas noches. Espero estén bien. Hola Nancy, buenas noches. Hace muchos días, ¿verdad? Que no nos saludábamos. Sí, profe, bastante. Ya hacía falta volverse a encontrar en línea. Sí, sí, es cierto, definitivamente. Mariela. Hola, profe, todo bien, gracias a Dios, aquí vamos. Eso, así tiene que ser, qué bueno, me alegra mucho. Vamos a ver si vamos iniciando de una vez. Voy a buscar aquí los folletos un momentito. A ver. Están. Vamos a ver por dónde íbamos, chiquillas. ¿Lo tienen a mano? Tengo entendido por la parte del agua que provoca la contaminación de las aguas. Exactamente. Correcto. En el folleto número 5 estamos. Vamos a ver. Ok. Ajá. Y vamos a abrir de una vez folleto número 6. Dice que yo les pasé el folleto número 6 ya, ¿verdad? Ah, sí, el del cambio climático ya lo vi ahí que lo tenemos en el grupo. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos folleto número 5. Vamos a ponerlo ahí arribita. Ok, denme un momentito. Voy a cerrar la puerta. Chicas, ¿y cómo les fue en Semana Santa? ¿Pasearon? ¿Descansaron? ¿Estudiaron? ¿Qué hicieron? Profe, nosotros pasamos normalmente en casa, no asistimos ni a pasear ni a ningún tipo de esos eventos religiosos, pero sí pasamos muy buenos momentos todos en familia. Ah, muy bien, me parece muy bien. Excelente. María, ¿la voz? Profe, no, y en la casa, sí estudié y vi la clase, como yo no estuve el jueves, ¿te recuerdas? Sí, Ujú. cierto. Entonces, eso fue lo que hice, estar repasando. Ah, buenísimo, buenísimo, muy bien. Me parece muy bien. Yo sí me di una escapadita, chiquillas, yo sí me di una escapadita a la playa porque lo necesitaba, pero igual una escapadita pues muy pasiva, ¿verdad? Muy tranquila, muy respetuosa, por supuesto, de los días y de lo que era. De hecho, pocas veces, bueno, antes no había salido a la playa con mi mamá, tenía mucho tiempo de no ir con mi mamá y pues bueno, me fui con mi familia, con mi mamá, pero igual, así como muy tranquila, a descansar un poquito, porque estaba muy saturada, muy ahogada de todo lo que tengo encima, ¿verdad? Y pues gracias a Dios descansé un poquitito y lo disfruté muchísimo. Entonces, ya vengo con pilas recargadísimas para ver si le ponemos ganas a esto, porque nos queda poco tiempo ya, ¿verdad? Ya falta un mesecito más o menos. Entonces, vamos a ponerle ganillas. Ok, vamos a ver. Voy a hacer un repaso rapidísimo de todo lo que hemos trabajado. Voy a abrir todos los folletos que tengo por acá, porque como tuvimos ese lapso ahí, entonces que retomemos un poquito. Vamos a ver. Obviamente solo como títulos, ¿verdad? Para ver, folleto 5, ok, este ya lo tenía abierto. Y el folletito 3.1, que fue el adicional que les había mandado. Ok, vamos a ver ahora sí. Esto lo puedo cerrar. Vamos a ver el folleto número 1. ¿Qué vimos en el folleto número 1? Dice que lo que habíamos trabajado era la estructura del planeta, ¿verdad? Les dije que esto no les entré en el examen porque yo lo único que quería era llegar aquí al manto, que es la capa intermedia, que es la más gruesa, la de textura gelatinosa, y es donde ubicamos las placas tectónicas, ¿verdad?
Aquí hablamos de lo que eran las placas tectónicas, cómo estaba formada la corteza terrestre, ¿verdad? Por masas continentales y fondos oceánicos. Luego vimos que existen dos tipos de placas, bueno, esas que acabo de mencionar, continentales y oceánicas. Las placas continentales son las emergidas y las placas oceánicas son las sumergidas, o sea, los fondos marinos. ¿Okay? Recordemos que los fondos marinos también se llaman corteza terrestre, ¿verdad? La corteza terrestre no solamente es donde estamos parados, sino que es todo lo que sea, pues terreno, ¿verdad? Llamémoslo de esa forma. ¿Ok? Dijimos acá que teníamos los bordes o límites de placas tectónicas, eso también se conoce como movimientos. Bordes, límites o movimientos de las placas tectónicas. Entonces teníamos los límites divergentes, donde dijimos que en los límites divergentes las placas se separan, ¿ok? Las placas se separan, hacen esta función, ¿verdad? Y al subir el magma del centro del planeta, ¿verdad? La energía, al liberarse la energía y salir el magma del planeta y tener contacto con la corteza, al tener contacto con el agua, este se solidifica, ¿verdad? Creando más corteza, creando dorsales oceánicas, ¿verdad? Que son como cordilleras en los fondos, como cordilleras montañosas en los fondos oceánicos. Luego vimos los límites convergentes, que es donde chocan, que sería este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando chocan? Esto que tenemos acá. Chocan y destruyen, ¿verdad? O chocan y una se subduce por debajo de la otra, provocando que ésta se eleve, ¿ok? Generando así corteza terrestre, ¿verdad? Formando, elevando el suelo. Por eso es que cuando tenemos temblores muy fuertes o terremotos muy fuertes, generalmente decimos, ay, es que el mar se metió. No, no fue que el mar se metió, ¿verdad? Fue más bien que la corteza se elevó, ¿ok? Entonces el mar lo vemos más al fondo. ¿Por qué? Porque la corteza subió, la corteza se elevó, ¿ok? Entonces vemos hasta dónde llegaba antes el agua y ahora lo vemos como 1 metro más adentro o 2 o 20 metros más adentro o un poco más, ¿ok? Entonces eso es lo que sucede con la colisión. Y tenemos también el límite de falla transformante, que este era el movimiento paralelo, ¿verdad? Sin generar destrucción, pero que va a generar fallas, ¿verdad? Va a generar grietas, aberturas, ¿ok? Eso con los movimientos, vimos las teorías que originan los cambios en la superficie terrestre, vimos la teoría de la deriva continental ofrecida por el científico geofísico Alfred Wegener. Él dijo que hace millones de años teníamos un solo océano y un solo continente, ¿ok? Posterior a esto, él dice que producto de los movimientos tectónicos, esta corteza terrestre de acá se fragmentó. ¿Cómo se fragmentó? En dos partes, ¿ok? Se fragmentó en la Eurasia al norte y en Gondwana al sur, ¿ok? Originando los continentes del sur y los continentes del norte. ¿Ok? Dice que de Gondwana se originó América del Sur, África, Madagascar, India, Australia, Antártida y Nueva Zelanda, que es esto que tenemos por aquí abajo, ¿verdad? Por acá tenemos Madagascar, por acá tenemos África, por aquí tenemos la India, América del Sur, que lo tenemos por acá, ¿ok? La Antártida, que la tenemos por acá, y Australia, que Australia la tenemos por acá, Nueva Zelanda lo tenemos por aquí, chiquitito, ¿ok? Y dijimos que del norte, de la Eurasia, que se fragmentó hacia el norte, se creó América del Norte, Europa y Asia, ¿ok? Entonces esos son los continentes que se fragmentan y se forman producto de este desprendimiento que se da hacia el norte. Por acá tenemos una pequeña franja de agua que se llamaba Mar Tetis y que hoy es conocida como el Mar Mediterráneo, ¿ok? Producto de estos
de estos movimientos tectónicos, producto de estos choques de placas, producto de la dinámica de las placas, se han ido creando elevadas cadenas montañosas como la cordillera de los Alpes en Europa y el Himalaya en Asia. Así es como se ha formado todas y cada una de las montañas y del relieve terrestre que nosotros tenemos a través de el movimiento de placas tectónicas. Vimos el despliegue del fondo marino, dijimos que era igual que el movimiento divergente, ¿verdad? Que es cuando las placas tectónicas se abren más bien y lo que tenemos en los fondos oceánicos, que es el magma, se eleva y al tener contacto acá con el agua, lo que hace es que se va solidificando y va formando nueva corteza terrestre sobre la que ya teníamos, ¿verdad? O nueva corteza oceánica, como gusten llamarlo, lo comprendan mejor. Entonces, formando dorsales montañosas, ¿verdad? Dorsales oceánicas o cadenas montañosas en los fondos oceánicos. Eso es lo que sucede con este movimiento. ¿Ok? Y teníamos también la teoría de la tectónica de placas, ¿verdad? Donde dice que lo que flota, o sea, que lo que tenemos es vamos a ver, ¿cómo lo dice aquí? Ajá, que las placas tectónicas flotan en el manto. Vean, esta teoría demuestra que lo que se desplaza sobre el manto terrestre no son los continentes, sino que las placas sobre las que se ubican los continentes. Entonces tenemos, vamos a ver cómo lo pintamos aquí bonito. El manto, vamos a hacer el manto en este color. Bueno, vamos a hacer el centro de la Tierra, ¿verdad? Este sería el centro de la Tierra, digamos. Una textura gelatinosa, la vamos a poner en color verde. Este sería el manto, ¿verdad? Y sobre este manto lo que está son las placas tectónicas, que las vamos a poner por aquí, ¿ok? Eso es lo que dice esta teoría de la tectónica de placas y que producto de estas placas es que se han ido formando los continentes, ¿de acuerdo? Luego vimos los maremotos y los tsunamis, ¿sí está bien? ¿Cómo se dan los maremotos? Recordemos que maremotos son terremotos en los fondos oceánicos, ¿verdad? Y que eso va a provocar la elevación de las olas, perdón, a gran velocidad y que van a chocar contra las costas. Vimos medidas de prevención antes del sismo, durante el sismo y después del sismo, tener eso muy en cuenta. Y todo, bueno, hicimos un análisis de casos donde vimos la situación de Chile, que está sobre varias placas tectónicas y es uno de los lugares más sísmicos que tenemos en el planeta. Vimos el caso de Centroamérica por acá. ¿Ok? Y vimos también los factores de vulnerabilidad, entre ellos los factores físicos, los factores ambientales, los factores económicos, los factores sociales. Dentro de los factores sociales encontramos estos otros que son los políticos, los educativos, los ideológicos y culturales, los organizativos y las instituciones. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en el folleto número 1. En el folleto número 2 hicimos un análisis de los diferentes sismos que han ocurrido en lugares del mundo, analizando la fecha en la que se dio, ¿verdad? Recordando que la fecha no se las van a preguntar, sino que más bien como para tomar ideas de por qué pudo haber ocurrido, por qué se dio un impacto tan fuerte en ciertos lugares hace tantos años, qué tecnologías tenemos hoy para por lo menos prevenir lo que sucede con los terremotos y demás. Vimos México, vimos Indonesia, vimos Japón, que es otro de los lugares más sísmicos del planeta también. Recordemos que son lugares que están sobre placas tectónicas, que están en una gran dinámica, pero además que están sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Vimos el caso de Haití, que es el país más pobre de toda América. Entonces, ¿cómo puede haber impactado el terremoto de Haití a esa población? Y a pesar de que fue en el año 2010. Vimos el terremoto de Chile en el 2015, el terremoto de Costa Rica en el 2012, el terremoto de Nepal en el 2015. Y por aquí una ampliación de lo que fue el terremoto de Nepal. ¿Ok?
Eso lo vimos en el folleto 2. En el folleto 3 trabajamos la relación del tectonismo con el vulcanismo, ¿verdad? Por acá empezamos haciendo el análisis nuevamente de lo que es los movimientos. Por acá vemos de mejor forma cómo se dan las elevaciones, ¿verdad? De tierra, producto de este choque o de esta subducción que se da de placas. Entonces esta se mete por debajo de esta y esta se va a elevar. Así es como se forma la corteza terrestre. Vimos la alta vulnerabilidad sísmica en Costa Rica, vimos las regiones del Pacífico, de la región central, la región del norte y del Caribe. ¿Por qué se dan los sismos en estas regiones? Vimos también el impacto de los sismos, el impacto en la salud, en la destrucción y en la infraestructura, el impacto en la vegetación, en los ecosistemas y los paisajes. Vimos los tipos de erupciones también. Y por acá empezamos a hablar del cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, primero vimos el arco volcánico central o centroamericano, ¿ok? Y por acá el cinturón de fuego del Pacífico, asociándolo con las regiones volcánicas del mundo. Luego vimos el cinturón alpino caucásico himalayo. Vimos los volcanes de Costa Rica, que les dije que esto era más que todo referencia, ¿verdad? Porque no les van a preguntar cuál volcán está activo en Costa Rica hoy día, porque eso es muy variable, ¿ok? Algunas características de esos volcanes. Por acá vimos lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, que lo señalamos por todo esto de acá. Se supone que si esto sigue aquí, tiene que entrar por aquí, ¿ok? Todo esto es el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, todos los países que están en esta costa y en esta costa van a estar sobre la cadena montañosa, ¿de acuerdo? Y por acá vimos el cinturón himalayo caucásico, que les dije que de esto casi nunca he visto preguntas de este cinturón en el examen, pero es bueno saberlo, ¿verdad? Por acá teníamos otro resumencito con respecto a esto. Luego vimos por acá los cuidados que debemos de tener con los volcanes, ¿verdad? Los peligros a los que estamos enfrentándonos cuando tenemos volcanes cerca, como caída de ceniza, flujo de lava, flujo de lodo, gases, formación de nuevos cráteres, deslizamientos, sismos asociados, incendios forestales y fragmentos lanzados. Vimos, esto es muy importante para el examen, chicas, paisajes volcánicos, sus usos y la adaptación en el campo agrícola, ¿ok? En el campo turístico, el provecho que se le puede sacar a estas tierras, ¿verdad? De los volcanes. Vimos las consecuencias de la actividad volcánica, donde vimos esas consecuencias reflejadas en la alteración de la calidad del aire, el impacto de la calidad del agua, las alteraciones en la calidad del suelo, los efectos en la ganadería, lo que es la lluvia ácida, el impacto en la salud de la población, ¿ok? ¿Qué produce la ceniza? También lo vimos, algunas enfermedades o padecimientos que se pueden sufrir producto de la ceniza volcánica, ¿ok? Vimos también medidas de gestión en salud ambiental para las poblaciones, medidas de seguridad cuando ocurre una erupción volcánica, medidas de seguridad en caso de caída de ceniza volcánica, y por aquí un resumencito de las actividades que se realizan en los paisajes volcánicos de Costa Rica. De ahí vimos, les pasé un folletito 3.3, donde les dije que era básicamente para ver los tipos de vulcanismo, ¿verdad? También lo trabajamos un poquitito por ahí, el hawaiano, el peliano. Les dije que solamente una vez he visto esto en un examen, pero por eso se los envío, ¿verdad? Para que lo tengan. Estromboliano y el vulcaniano. Vimos la clasificación de los volcanes en actividad efusiva y en actividad explosiva. Aquí estaban las definiciones de cada uno. Y por acá vimos una cadena volcánica que atraviesa desde Costa Rica hasta el sur de México, ¿verdad? Que es todo lo que abarca Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, por aquí, Belice, ¿ok?
Vimos por aquí algunos volcanes de Costa Rica, pero ya les digo, esto no les van a preguntar cuál es activo y cuál no es activo. Aquí un mapita para ubicar algunos volcanes según las cordilleras volcánicas de Costa Rica. Luego vimos en el folleto número 4, empezamos a trabajar el tema del recurso hídrico. En qué podemos utilizar el agua o en qué utilizamos el agua, si podríamos vivir sin ella. Lo vimos el uso en nuestro cuerpo, en el hogar, en el deporte, en el ámbito agrícola, en el ámbito industrial, en las plantas hidroeléctricas y en las vías de comunicación o como vías de comunicación. Vimos dónde encontramos la mayor cantidad de agua dulce en la tierra, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Algunos datos importantes acerca del agua. ¿Qué es el agua dulce? ¿Cuáles son las fuentes de agua dulce que hay en la tierra? Esto también es muy importante para efectos de examen. Vimos el agua en los desiertos, que la tenemos en forma de oasis, ¿verdad? La distribución de las aguas dulces en el planeta, como las húmedas, las templadas, las áridas y las frías. Ok, por aquí teníamos una descripción un poquito más acerca de eso. El consumo promedio de agua en el mundo, esto no era tan importante, esto es más que todo para que ustedes vean el tipo de gráficos que les pueden poner y cómo lo pueden desarrollar. Luego vimos los cuidados o cómo podemos cuidar nuestra agua a nivel estatal, a nivel de hogares. Vimos el agua y el desarrollo sostenible, recordando que el desarrollo sostenible es un uso adecuado del recurso hídrico. ¿Cuáles son las fuentes de agua dulce en la tierra? Es lo mismo que habíamos visto anteriormente, por aquí más arriba. Esto de acá, nada más que acá lo tenemos como en estilo esquema, ¿verdad? Para efectos de estudio un poquitito más fácil. Vimos algunos otros consejos para ahorrar el agua en cuanto a la limpieza personal, la limpieza de la casa, en el baño, en la cocina, a la hora de lavar la ropa, ¿ok? Y estamos trabajando en el folleto número 5 ya para terminar lo que es el tema del recurso hídrico. Este es el último folleto de recurso hídrico y de aquí para adelante trabajamos cambio climático. Recurso hídrico, en que usamos diariamente la electricidad y cómo se obtiene esa electricidad o de dónde se obtiene la electricidad a través de la energía hidroeléctrica. Vimos algunas represas hidroeléctricas en Costa Rica. Muchas, ¿verdad? Que vimos. Ok. Vimos muchas represas hidroeléctricas, el impacto de las represas hidroeléctricas, la parte positiva, la parte negativa de las represas hidroeléctricas, que generan las represas hidroeléctricas, ¿verdad? ¿Qué riesgos hay que asumir para poder poner en práctica las represas hidroeléctricas y demás? Vimos también acá las represas hidroeléctricas en el mundo, la represa de las Tres Gargantas, la de Paraguay, la hidroeléctrica Siloudú en China. Ahí está el café, ma. Ahí ya dejé hecho el café y el pan. En la refri ahí. Vimos las represas hidroeléctricas en el mundo, ¿verdad? La de Venezuela, la Coca-Cola Sinclair en Ecuador, la Tucuruí, perdón, en Brasil, ¿ok? La Gran Culé en Estados Unidos, y creo que aquí es donde quedamos, ¿cierto? Para ver, no. No, esto ya lo habíamos visto. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Pues, puña, chiquillos, ¿cómo hemos adelantado? Los impactos ambientales negativos como resultado de la construcción de las plantas hidroeléctricas, por aquí lo analizamos también. Las ventajas y las desventajas de la energía hidroeléctrica. Esto eran esquemas, ¿verdad? Para efectos de estudio, les dije, aquí teníamos las represas en el mundo en estilo cuadro comparativo. Empezamos a trabajar este pedacito de acá del agua. ¿Cuáles son las características que debe tener el agua potable como derecho humano, verdad? Trabajamos
que tiene que ser saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible también, y por aquí vimos qué significaba cada una de esas. Vimos esta partecita de acá, los desechos domésticos e industriales, y aquí fue donde quedamos. ¿Qué provoca la contaminación de las aguas? ¿Estamos de acuerdo, niñas? Sí, señora, por ahí quedamos. Ok, hemos adelantado bastante, ¿verdad? Hemos visto tamaño poco. Sí, profe, es bastante. Ahora, ¿cuánto nos hace falta? La pregunta. No, nos faltan como 4 folletos, pero son folletos que se trabajan muy rápido porque es todo tema de cambio climático. Entonces ese tema ya es como más fácil de interpretar, más fácil de abordar y todo el asunto. Ok. Pamela, ¿qué tal? Pamela. Hola, profes. Perdón, es que mi computadora está loca. ¿En serio? Sí, Dicen me que las costó un cosas- montón entrar y yo, ay, ya es tarde. Dicen que las cosas se parecen al dueño. Ay, profe, ¿qué está queriendo decir? Dicen, ¿verdad? Dicen, yo no sé. Más bien se salvó que me conectara. Yo dije que esta semana no me iba a conectar. Ajá, le hago onda. Profe, yo Ah. dije que yo cumplí años el lunes, entonces que iba a pasar de fiesta toda la semana. Ay, caramba. Sobre todo de fiesta. Obvio. Bueno, muchas De fiesta felicidades. estudiando, es que de fiesta con los folletos, es que usted no me dejó terminar. Eso sí. Bueno, muchas felicidades por ese cumpleaños, entonces, que sean muchos Gracias, más. profe. Ok, vamos a ver entonces. ¿Qué provoca la contaminación de las aguas? Tenemos el uso de los agroquímicos, ¿ok? Bueno, recordemos muy importante, ¿en qué es en lo que más se gasta? Profe, Dime. perdona, No, tranqui, dime. una pregunta, ¿cuándo? Es que no encuentro la imagen de cuándo son los exámenes, o sea, con cuál empezamos y después cuándo sigue sociales y todo eso. Empiezan con sociales el 15 de mayo. ¿En Domingo 15 de serio? mayo. Ajá. ¿Sociales y qué? Y español. Ay, yo estaba con que era inglés y español, ¿ves? Normalmente es inglés y español, pero esta vez lo cambiaron. Ah, Entonces, arrancan con sociales el 15 de mayo, el 21 de mayo, que sería el fin de semana siguiente, hacen ciencias e inglés, y el domingo 22 de mayo hacen matemática y cívica. listo, Profe, muchas también gracias. también tengo la consulta. Eso es, digamos, el mismo horario para todos los niveles. Sí, correcto. Hacen, digamos, cuando van a hacer estudios sociales, hacen séptimo, octavo y noveno. Por eso es que normalmente no se puede llevar 2 niveles al mismo tiempo, ¿verdad? Hay gente que tal vez le falta matemática de octavo y matemática de noveno y dice, voy a matricular las dos, pero no se puede porque las dos se hacen a la misma hora y el mismo día. Ah, ok. Ya entiendo, es que si yo veía los horarios y decía, pero ¿a qué horario cada nivel? Pero si todo es de una vez, genial. Ah, sí. Cuando les toca estudios sociales, hacen séptimo, octavo y noveno. Cuando les toca español, hacen séptimo, octavo y noveno. Unos 10 días antes, más o menos, de la fecha de los exámenes, nos habilitan un link en el que ustedes pueden ingresar con su número de cédula y ahí verifican en cuál sede les corresponde, el número de aula y todo el asunto, pero eso ya nosotros se los pasamos más adelantito, ¿verdad? Cuando lo tengamos disponible. Bueno, vamos a ver. Dime, Nancy. No, profe, que ya se sienten los nervios de esos días. Sí. Ya ahí empieza, ¿verdad? El sustillo. Ok. Recordemos, chicas, vamos a ver en qué se utiliza más el agua potable, el agua dulce del planeta. En lo que más se gasta es en la agricultura. Eso es muy importante que lo tengan muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda función en la que se gasta mucho recurso hídrico? En la industria, ¿ok?
Agua potable tenemos un 2.5% de toda el agua del planeta, el resto es salada, el agua salada no nos sirve, necesitamos el agua dulce. ¿Verdad que yo les pasé a ustedes el link del documental de Leonardo DiCaprio? No, digo, profe, la verdad sí me acuerdo que había comentado acerca de ese documental, pero no recuerdo si había enviado el link. Estoy buscando aquí en el grupo, por ahí les he pasado algunos videitos, ¿verdad? Ojalá que los hayan visto y si no los han visto, saquen el ratito para verlos, porque son importantes, muy relacionados a los temas. Vamos a ver. Estoy buscando ya casi. Sí. Uy, no, parece que no se los he enviado, mira. Casi siempre lo primero es de lo peor. Profe, creo que no. Creo que pasaste el último que pasaste fue una de las placas tectónicas, pero nada más. Sí, porque aquí los veo. Les pasé vulcanismo, teoría de placas, deriva continental, las placas tectónicas. Ok, para que terminen de reafirmar este tema del recurso hídrico, les voy a pasar de una vez ese link al grupo para que es un documental un poquitito larguito, ¿verdad? Dura aproximadamente hora y media. Entonces tienen que sacar el ratito, pero es muy bueno para efectos de examen, ¿verdad? Les ayuda muchísimo para terminar de confirmar este asunto. Vamos a ver. Voy a pasarlo de una vez porque si no se me olvida, chiquillas, si estamos feos. Profe, siempre he tenido una duda. Ajá. Digamos, ¿qué pasa si alguien viene y se enferma así muy mal y no se puede presentar a los exámenes? ¿Lo pierde? Tiene que presentar un dictamen médico y hacer ahí una gestión para hacer una gestión en el MEP para que se los vuelvan a hacer. Pero hasta tiene que ser algo. Hasta la siguiente, ¿cómo se le llama? Hasta los siguientes, digamos, hasta la siguiente fecha. No hay que esperarse hasta la siguiente convocatoria. Se lo programan. Se los reprograman, sí. Se los reprograman, pero es un dolorcito, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Dios quiera y no. Que ahora con esto del COVID sí lo agilizaron mucho, ¿verdad? Porque había mucha gente. Sí, porque yo decía, bueno, a mí no me ha dado, gracias a Dios, pero digamos, no sé, si uno viene y se enferma o algo así, siempre he tenido esa duda. Sí. Ojalá que digamos no. Que si es por COVID, pues el asunto es más fácil, ¿verdad? Porque nada más con la orden sanitaria. Pero si es por otro tipo de enfermedad, sí cuesta un poquillo más. Bueno, vamos a ver. Sí, Dios primero que no, ninguna. Esos días se me quedan como 15 días antes metidas en la casa, no me salen, no lluvia, no nada, ¿verdad? Una cuarentena voluntaria. Exactamente. Sí. Ahí les pasé el documental al grupo de WhatsApp. Ojalá que saquen el ratito para que lo vean. Es interesante, muy bonito. Entonces eso les termina de ayudar. Ok, dice el uso de agroquímicos. Estamos hablando de contaminación de las aguas. Las sustancias químicas se emplean especialmente en la agricultura, que se llaman plaguicidas, los cuales incluyen herbicidas para combatir las hierbas, insecticidas para combatir insectos dañinos y fungicidas para combatir hongos. Cuando estos productos se usan en exceso, penetran en el suelo y son absorbidos en las aguas subterráneas y pueden contaminar los ríos, lagos y pozos de donde se extrae el agua. Recordemos que las aguas subterráneas es la fuente más importante de agua potable que se utiliza para consumo humano, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante cuidarla. Si los sembradíos, ¿verdad? Las plantaciones se riegan con este tipo de agroquímicos,
posiblemente esas fuentes de aguas subterráneas se contaminen y esto a su vez contamine los ríos, ¿verdad? Y los lagos, pozos y demás. En Costa Rica se usan mucho los agroquímicos considerados de alto riesgo para la salud humana, el medio ambiente y la contaminación de las aguas. Esto se demuestra por la detección de residuos de agroquímicos en ríos, entre ellos el Poás, Poacito y Colorado. También se encuentran restos de plaguicidas en los acueductos El Milano y El Cairo, ubicados en Siquirres y Limón, utilizados en plantaciones de piña en la zona. Las plantaciones de piña son todo un caos, ¿verdad? Porque contaminan muchísimo porque necesitan muchos químicos para que no se les peguen los bichitos. Vean ustedes ponen una piña en la cocina, en el mueble de la cocina, y al ratito tiene mosquitos, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues tienen que proteger la piña para que se pueda dar su producción. Imagínense que nosotros somos el primer exportador de piña en el mundo. Entonces, piensen cuántas plantaciones de piña tenemos y cuánta contaminación genera esto, ¿verdad? Aparte de la gran cantidad de agua, de recurso hídrico que requiere el mantener estas plantaciones de piña. Los agroquímicos de toda clase se usan en la actividad agrícola, lo cual produce gran contaminación de las aguas potables y trae serias consecuencias para la salud y los ecosistemas naturales, porque eliminan niveles de oxígeno en el agua, donde se ven afectados peces y plantas, los cuales mueren en los estanques de agua contaminada. Por supuesto, ¿verdad? Si las aguas se contaminan, y la diversidad marina también se va a contaminar y posiblemente estas vayan a morir, ¿verdad? Ok. Desechos industriales. La industria es uno de los principales factores que provoca contaminación del agua. Muchas empresas desconocen el correcto uso de este recurso y vierten cantidades de productos contaminantes derivados de sus procesos industriales, lo que afecta en forma seria los ríos, los canales y el medio que los circunde. Una cantidad de industria depositan mediante cañerías o tuberías desechos líquidos que llegan a los ríos, lagos o mares. Por ejemplo, en Guatemala, varias empresas descargan sus contaminantes en afluentes del lago Amatitlán, siendo el río Villalobos que alimenta el lago, uno de los principales desagües de aguas servidas domésticas, industriales y agroindustriales del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Cada año, un volumen importante de aguas negras entran al lago. Esto ha provocado altos niveles de contaminación y afecta las funciones del lago como fuente de agua potable para la pesca y el riego. Además, ha reducido sus funciones recreativas. Ahora, chicas, aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Y que más adelante, cuando veamos cambio climático, lo vamos a abordar un poco más. Tenemos que romper fronteras, ¿verdad? Para este curso tenemos que romper fronteras. No podemos pensar únicamente en lo que pasa aquí en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos que pensar en lo que pasa en otros países. Por ejemplo, cuando veamos por ahí algunos efectos, algunos fenómenos naturales extremos, ¿verdad? Como las sequías, nosotros podemos pensar pero en Costa Rica casi no hay sequías, ¿verdad? O sea, lo más es en Guanacaste, que es un sector muy seco, pero no, eso no ha causado ninguna muerte ni nada. Aquí, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Pero tenemos que pensar en países como África, en otros países del mundo, ¿verdad? En donde se generan sequías muy, muy, muy importantes que sí causan muerte de personas, de animales y demás, ¿ok? Entonces tenemos que aperturar nuestras cabecitas para irnos un poquito más allá del asunto. Otra de las contaminantes del agua es la deforestación. La excesiva tala de árboles contribuye a que los ríos, lagos y otras fuentes hídricas se sequen. La retirada de las raíces de los árboles que están en las orillas de los ríos provoca la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la contaminación de este preciado recurso. Ok, entonces recordemos aquello que yo les mencioné a ustedes. ¿Qué pasa si yo agarro una planta y la saco de la maceta así de golpe
y me la traigo desde la raíz, ¿ok? Esas raíces, al sacarlas, van a dejar la tierra así, ¿verdad? Como toda esparcida. Esa tierra esparcida, lo que nos está diciendo acá es que esa tierra, al estar esparcida, va a exponer algunas bacterias que están debajo del suelo, va a exponer sedimentos que son como boronas, para que tengamos una idea, como boronas, ¿verdad? Que van a caer de la tierra y que van a caer a las aguas y esto va a causar esa contaminación. Derrames de petróleo, y vean lo que les decía yo a ustedes ahorita, nosotros no tenemos petróleo, ¿verdad? O por lo menos creemos que no tenemos petróleo, pero tenemos que abrir fronteras y pensar un poco más allá, ¿verdad? En otros países, dice, los vertidos de crudo y sus derivados han provocado la contaminación de aguas en diversos puntos del planeta. Estos se deben al transporte deficiente del petróleo y la filtración de productos como la gasolina, que generalmente es almacenada en tanques bajo tierra. En muchos casos, los tanques tienen fugas y la sustancia se filtra a los cuerpos que están a su alrededor, entre ellos las fuentes de agua aptas para el consumo humano. Entonces piensen ustedes, ¿alguno de ustedes ha visto cuando pasan a una bomba, alguno de ustedes ha visto dónde almacenan la gasolina? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque eso es, dime, Pamela. Profe, bueno, no se ve, pero en realidad las bombas almacenan la gasolina como subterráneamente, digamos. Es correcto. ¿Verdad? No las tienen como ahí expuestas, pero sí subterráneamente. Correcto, por el peligro que representa. La gasolina no la pueden tener expuesta, ¿verdad? O sobre la superficie. Entonces son tanques subterráneos en donde está almacenada la gasolina y de ahí es jalada por medio de mangueras para pasarla a los vehículos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si esos tanques que están subterráneos tienen fugas? Y ese combustible se filtra por debajo y va a contaminar las aguas subterráneas y a su vez los ríos y lagos. No sé si ustedes en algún momento han visto alguna noticia cuando hay algún derrame de petróleo, cuando hay un barco que tiene problemas, cuando hay un hundimiento de un barco, ¿verdad? El riesgo que se corre por la contaminación de las aguas, por los combustibles que estos barcos llevan. Entonces, todo eso es contaminante. Contaminación de las aguas subterráneas. Con las lluvias, los torrentes subterráneos se mezclan con las aguas contaminadas, lo que significa que cuando se excava y perfora para obtener agua, está contaminada y no podrá ser usada ni para el cultivo ni para el consumo humano. ¿Ok? Entonces, la contaminación de estas aguas, producto de la lluvia, producto de los torrentes que van a traer todas las cochinadas que se tiran en las calles, ¿verdad? Y eso también va a contaminar las aguas. Desechos domésticos. Ojo, chiquillos, que los desechos domésticos no es lo que más contamina las aguas, ni es en lo que más se gasta agua, ¿verdad? Esto se compone de basuras y aguas residuales. En Costa Rica hay contaminación en 25 o 34 cuencas hidrográficas que arrastran materia fecal, sustancias químicas y basura. ¿Okay? Ríos contaminados, cuencas hidrográficas son ríos, ¿verdad? Básicamente, o donde se unen los ríos. Y entonces en Costa Rica básicamente tenemos gran cantidad de nuestras aguas que están contaminadas, principalmente por desechos domésticos. Grandes industrias, hoteles, que verten sus residuos a los ríos, ¿verdad? Por no tener un buen trato de los desechos líquidos, ¿verdad? Desechos agropecuarios. Estas son aguas residuales generadas en las instalaciones agropecuarias, centros porcinos, vaquerías, granjas avícolas y producciones agrícolas. Principalmente cuando estos lugares, estas instalaciones agropecuarias son clandestinas, ¿verdad? Porque cuando son legales, están supervisadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por salubridad y todo el asunto. Las municipalidades también las tienen controladas, eso es un control cruzado, ¿verdad? El Ministerio de Salud no da un permiso
si no hay patente en municipalidad no hay permiso, si no hay permiso de trabajo, de salud. Entonces, eso es un trabajo en conjunto, pero cuando tenemos este tipo de instalaciones de forma clandestina, generalmente son las que más contaminan, ¿verdad? Tenemos por acá ríos y lagos más contaminados en América Central. Esto no es tan importante, no nos van a preguntar cuál es el río más contaminado, pero sí nos pueden poner, por ejemplo, nos hablan del Río Grande de Tárcoles en Costa Rica, el más contaminado, alguna consecuencia, digamos, o una cosa así. Entonces dice que en Costa Rica es el río más contaminado de todos América Central, es el Grande de Tárcoles, el más contaminado de Centroamérica. En Guatemala el río Motagua y el agua Matitlán. En Honduras el río Choluteca y Ulúa. En El Salvador el río San José y Lempa. En Nicaragua el río Grande de Matagalpa y el lago de Nicaragua. Y en Panamá el río Mataznillo, ¿ok? Pero entonces esos son solamente como referencia. Sí tenemos que tener muy en cuenta ¿verdad? Principalmente. El río Grande de Tárcoles, que es el más contaminado de todo Centroamérica. De hecho, es conocido como la cloaca de Centroamérica. Vean qué triste, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el río más contaminado de Centroamérica? Esto es como un reforzamiento. El río Tárcoles, también llamado Río Grande de Tárcoles, nace en la cordillera volcánica central y desemboca en el Golfo de Nicoya en el Pacífico. Nace en la cordillera volcánica central, de ahí la razón de por qué es tan contaminado, ¿verdad? Porque todos los ríos, como por ejemplo el río Virilla, el río María Aguilar, el río Pirris, todo un montón de ríos que están en el Valle Central, que están tan recontaminados precisamente por la contaminación industrial, la contaminación doméstica, la contaminación agrícola, va a caer a este río, al río Grande de Tárcoles. Son ríos que desembocan en el río Grande de Tárcoles, ¿ok? Dice, tiene una longitud de 111 kilómetros y su cuenca hidrográfica cubre un área de 2.121 kilómetros cuadrados, eso no es importante, en la que se vierten residuos de la área metropolitana de San José, donde reside aproximadamente el 50% de la población costarricense. Entre más población haya, muchachos, más contaminación va a haber, ¿verdad? Inclusive se le denomina la cloaca del Valle Central. Esta situación genera serios y graves problemas, sobre todo a quienes viven en los alrededores de su desembocadura y más allá. ¿Okay? Imagínense ese río todo contaminado, la gente que vive en los sectores aledaños, ¿verdad? Los olores, por ejemplo, bueno, diversas manifestaciones de contaminación que se pueden dar producto de esos ríos o de este río. Aquí tenemos es lo mismo, ¿verdad? Los ríos contaminados en América Latina. Aquí vimos los de América Central. Aquí tenemos los de América Latina. En México, el río Lerma, Río Bravo y Suchiate. En Argentina, Riachuelo, Reconquista, Sucuya, Caracaña, Río de la Plata, Curacao, Colorado y Negro. En Chile, el río Maipo, el río Biobío, Elqui, Loa. Y en Colombia, Bogotá, Cauca y Magdalena. Recordemos que esto no nos lo van a preguntar, solo se los pongo ahí en el cuadrito como referencia. Consecuencias de la contaminación del agua, animales muertos en el agua. El problema más grave de la contaminación del agua es que mata la vida de los peces y animales acuáticos. Los peces, cangrejos, pájaros, gaviotas, delfines y muchos otros animales en muchas ocasiones se encuentran muertos en las playas debido a la contaminación del agua. Su hábitat se encuentra contaminado por la irresponsabilidad y acciones humanas. También afecta a la vida humana, sobre todo la irrigación agrícola. Y pensemos que es tomar agua contaminada, ¿verdad? La gran cantidad de problemas intestinales que genera el consumir agua contaminada. Por supuesto, a los animalitos les pasa lo mismo, ¿verdad? Destrucción de los ecosistemas, dice, debido a la contaminación del agua, muchos ecosistemas pueden ser modificados o destruidos, ya que los animales se mueren o modifican sus hábitos para sobrevivir. Esta contaminación está producida por el descuido de los humanos al desechar residuos contaminados en las aguas. ¿Okay? Lógicamente se va a alterar
el ecosistema, ¿verdad? Muchos animalitos mueren, como lo dice aquí, pero si logran sobrevivir van a migrar a otros lugares y va a pasar lo mismo que ya hemos venido conversando con esto, ¿verdad? Si los animalitos, si el ecosistema se mueve, va a generar una alteración en el otro ecosistema también, ¿verdad? Entonces eso va a alterar los ritmos. Residuos industriales, los contaminantes microbianos de las aguas residuales generan enfermedades infecciosas a los seres que viven en el agua. También generan enfermedades infecciosas a las personas a través de el agua. Hay poblaciones en las que la mortalidad aumenta y una de las causas es la contaminación del agua que toma la gente en esta zona. En resumen, las consecuencias de la contaminación del agua. Esto es muy importante. Cuando vemos esto, las consecuencias, eso es muy importante para efectos de examen. Entonces dice, desaparición de vida marina y destrucción de ecosistemas acuáticos, generación de enfermedades en la población humana, por supuesto, ¿verdad? Efectos nocivos en el desarrollo de especies, filtraciones en aguas subterráneas desde los vertederos de basura o desechos tóxicos enterrados, envenenamiento en especies pertenecientes a otros ecosistemas, daños a flora y fauna, molestias, malos olores, apariencia desagradable. ¿Okay? Esas son algunas de las consecuencias. Recordemos, chicas, que aquí, bueno, en el folleto tenemos algunas de las consecuencias, algunas de las causas, ¿verdad? Hacemos un análisis de posibles situaciones, pero obviamente en el examen puede salir cualquier cosa, nada más es de que lo analicen muy bien y principalmente en base a lo que hemos venido desarrollando durante todas estas clases. Soluciones a la contaminación del agua. ¿Cómo solucionamos esta problemática? Dice, la reducción de aguas residuales. Y así les pueden preguntar, chicas, les pueden preguntar cuál es una solución a la contaminación del agua y les van a poner las opciones. Es importante asegurarse de que los propietarios de pozos sépticos prevengan la instalación y el mantenimiento de sus sistemas, de manera que no contaminen las aguas subterráneas y no se ubiquen alrededor de las aguas fluviales. El mal manejo de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conllevan a que el agua que beben cientos de millones de personas se vean peligrosamente contaminadas o polucionadas. Polucionadas, contaminación, también, ¿ok? Pueden anotarlo aquí, porfa. Polución es un sinónimo de contaminación. Polución es un sinónimo de contaminación. Polucionada químicamente. La contaminación del agua también provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen desapareciendo por la rápida proliferación de algas invasoras que se nutren de todos los nutrientes que les proporcionan los residuos, ¿ok? Entonces vean cómo ahí tenemos otro fenómeno, ¿verdad? Si las aguas están contaminadas, igual va a haber un ser vivo que va a aprovechar esta contaminación. ¿Quiénes son? Las algas, ¿ok? Las algas van a aprovechar esa contaminación, con eso ellas se nutren y crecen cada vez más, dañando los ecosistemas acuáticos, ¿ok? Los servicios de agua y saneamiento insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para la salud, enfermedades como el cólera, diarreas, disentería, hepatitis A, la fiebre tifoidea o la poliomielitis. ¿Okay? Principalmente nos hablan en el examen de el cólera o de las diarreas, más que todo, ¿verdad? Problemas gastrointestinales. Difícilmente nos tocan ahí, pero igual tenemos que saber que cualquier enfermedad pues se puede producir por el efecto de agua contaminada. Dice, se calcula que unas 842,000 personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la contaminación del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos. Esta infección es altamente prevenible, pero sigue siendo responsable de la muerte de 361,000 niños menores de 5 años, muertes que se podrían evitar si se abordaran esos factores de riesgo.
Entonces, vean la cantidad y es lo que yo les decía a ustedes. Tal vez en Costa Rica nosotros no tenemos este problema, ¿verdad? Pero pensemos en niños de otros países, África, la India y algunos, por ejemplo, Haití, países que son muy pobres y que sí tienen este tipo de problemática. Además, en muchas partes del mundo, los insectos que viven o se crían en el agua son portadores y transmisores de enfermedades como el dengue. Algunos de estos insectos, denominados vectores, crecen en el agua limpia y los contenedores domésticos de agua pueden servir como lugares de cría. Este es otro tema que tocan mucho en este tipo de exámenes y es el dengue. ¿Okay? El dengue, el chikungunya, que son enfermedades transmisibles y que estos animalitos, yo creo que todos sabemos, que se reproducen en las aguas estancadas, ¿verdad? Entonces, por ahí nos tocan también ese tema con respecto a la contaminación. Más adelante también nos lo tocan con respecto a cambio climático. La reducción de la deforestación, los bosques actúan como una esponja para absorber las lluvias cuando vienen y luego las sueltan lentamente, evitando la erosión y distribuyendo el agua en mayor tiempo. Cuando todos los árboles se talan, el ecosistema forestal muere y ya no puede realizar este servicio. El agua de lluvia corre directamente en los arroyos, recogiendo y llevando la contaminación de los sedimentos a las aguas cercanas. Usted puede apoyar los esfuerzos para prohibir la tala, así como la aplicación de métodos para ahorrar papel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí, chicas? Vean la imagen, nada más. Vean esta imagen de acá. Tenemos los arbolitos, tenemos el río, ¿verdad? Los alrededores. Si todos estos arbolitos se quitan, bueno, ya vimos el problema del suelo, ¿verdad? Que va a quedar suelto, flojo. ¿Ok? Vimos también el asunto de la contaminación, que los árboles absorben el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Pero ahora veamos acá cómo evitan la erosión, que la erosión es el desgaste del suelo, ¿verdad? Y además van a proteger, van a recoger los contaminantes, los arbolitos recogen los contaminantes para proteger el agua. ¿Okay? Si no tenemos estos arbolitos que tenemos por acá, ¿qué es lo que sucede? Que la contaminación va directo a los ríos, a los arroyos, a los riachuelos y pues por ende a sus afluentes y a las cuencas hidrográficas hasta llegar incluso a los océanos, ¿verdad? ¿Vamos bien, chicas? ¿Están ahí conmigo? Sí, profe, aquí estamos. Ok. Aquí. Ok. Mariela, ¿qué se me hizo? Ahí está. Sí, aquí estoy. Ok. Es que yo estoy hable y no las oigo entonces. Ok. Plantar árboles en las orillas de los ríos y los lagos. Esa es otra forma de solucionar la contaminación del agua, ¿verdad? Dice, en las orillas de los ríos, por supuesto, si tenemos, aquí estamos hablando de la reducción de la deforestación, que vendría a ser la propuesta alternativa junto con esta, ¿verdad? Si reducimos la deforestación y plantamos árboles, pues vamos a mejorar la condición. Entonces, plantar árboles en las orillas de los ríos y lagos. En las orillas de los ríos, los árboles cumplen con la importante misión de conservar el agua, la flora y la fauna que conforman los ecosistemas naturales. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos. Uso adecuado de los productos por parte de las industrias. La prevención de la contaminación incluye prácticas que reducen el uso de materiales peligrosos, para así proteger los recursos naturales. A su vez, otra medida preventiva sería el cambio del producto, incluyendo modificaciones en la composición para reducir el volumen y la toxicidad de los residuos. ¿Ok? De esta manera podemos cuidar y proteger los ecosistemas y medio ambiente en general. ¿Qué es lo que sucede, chicas, con estos productos?
¿ok? Que se utilizan en las industrias. Son productos que relativamente son caros, ¿ok? Las industrias, para obtener la mayor ganancia, ¿qué es lo que hacen? Rebajar los costos, ¿verdad? Buscar alternativas que bajen los costos. Al buscar alternativas que bajen los costos, por supuesto, al obtener productos más baratos van a ser de menor calidad, y si son de menor calidad van a ser más contaminantes, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede, digamos, en cuanto a esto. Que se pueden utilizar agroquímicos y algunos materiales que sean menos contaminantes, sí, claro. Eso es lo que se está buscando, ¿verdad? Eso es lo que se está promoviendo, que trabajemos materiales que sean menos contaminantes, pero es difícil. Recuerden lo que habíamos conversado, es difícil esa transición de una cosa a otra, y todavía más ahorita, ¿verdad? Con la condición económica en la que estamos. Otra forma de reducir la contaminación, o una solución a la contaminación, y aunque ustedes no me lo crean, es el uso de la bicicleta. Ustedes me van a decir como, ¿por qué, profe? ¿Qué tiene que ver la bicicleta? La mejor manera de reducir la contaminación del agua es disminuyendo el uso de los combustibles fósiles. ¿Se acuerdan qué eran los combustibles fósiles? ¿De dónde provienen? ¿Ninguna se acuerda? Bueno, los combustibles fósiles son los derivados del petróleo, ¿ok? La gasolina, el diésel, ¿ok? Todo eso son combustibles fósiles. Recordemos que los combustibles fósiles son los contaminantes más grandes. ¿Por qué? Porque generan gran cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los contaminantes más fuertes del ambiente. Entonces, si utilizamos la bicicleta, no vamos a utilizar tanto carro, no vamos a utilizar tanto bus, por tanto, no se va a utilizar tanto combustible fósil, y así vamos a ayudar al ambiente, ¿verdad? De modo que no se contamine tanto, por ende, las aguas también, ¿ok? Y una forma es usando la bicicleta como medio de transporte. Dice, a su vez beneficia a nuestra economía porque reducimos los costos asociados al combustible. El utilizar bicicleta entre 50 a 100 veces, el utilizar bicicleta resulta entre 50 a 100 veces más barato que movernos en automóvil, por supuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poquito más complicado, requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de capacidad física, ¿verdad? También, pero es una muy buena alternativa. Como hoy día las bicicletas están de moda, ¿verdad? El uso de la bicicleta está de moda, todo lo que es el ciclismo y toda esta cuestión está de moda, generalmente lo tocan en el examen también. ¿Ok? Entonces tenemos que asociar el uso de la bicicleta con una gran cantidad de beneficios, beneficio para el cuerpo, beneficio para la economía, beneficio para el ambiente, beneficio para la saturación que tenemos en las calles. Todo eso tenemos que asociarlo a la bicicleta. Reducción del uso de los productos químicos en las plantaciones. Dice, para reemplazar el uso de productos dañinos, existen diversos productos de origen biológico que contribuyen al control de las plagas de manera eficaz y sana, como por ejemplo los bioestimulantes, biopesticidas y bioelicitores. Recordemos que esto no nos lo van a preguntar. Los primeros bioestimulantes son sustancias de origen biológico que promueven el desarrollo de las plantas y mejoran su metabolismo, lo que hace que las plantas sean más resistentes ante condiciones adversas como sequías y plagas. Los biopesticidas son empleados principalmente para el control de plagas en agricultura, y los bioelicitores estimulan el metabolismo secundario de las plantas y están íntimamente relacionados con la protección del cultivo y la productividad. ¿Ok? Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Debemos de saber o pensar en la reducción del uso de productos químicos en las plantaciones. Eso es lo que nos va a ayudar a que reduzcamos esa contaminación. Controlar los vertidos. Vertidos es lo que vertemos, ¿verdad? Lo que vaciamos en diversos lugares, en los ríos, en las pilas,
cuando agarramos una olla freidora y le tiramos todo el aceite por la cañería, ¿verdad? Eso aparte que nos taquea las tuberías, va a parar a las aguas subterráneas, entonces eso no se debe de hacer. Se debería establecer y dar a conocer procedimientos del manejo de los vertidos y las acciones a llevar a cabo, además de separar las aguas residuales que contengan contaminantes tóxicos y orgánicos, de aquellas aguas no contaminadas. Imagínense, chicas, que, bueno, nosotros pensamos en la ollita casera, ¿verdad? En la ollita en la que hacemos las papitas a la francesa, ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días o al mes, y pensamos en el litrito y medio que le echamos de aceite, ¿verdad? Eso no lo vamos a ir a tirar ahí al zacate, porque eso lo va a absorber la tierra y va a ir a las aguas subterráneas, ¿de acuerdo? Ni lo vamos a tirar en un caño tampoco, porque va a pasar la misma situación. Ok, pero imagínense nosotros pensando en esa ollita chiquitita de litro y medio de aceite, ¿verdad? Piensen en los grandes hoteles. ¿Qué pasa en los grandes hoteles? En aquellas grandes cocinas industriales, ¿verdad? Que procesan los alimentos y la gran cantidad de aceites que necesitan y que después se van a quemar. Pensemos en un McDonald's, pensemos en un KFC, en todas esas grandes industrias transnacionales que generan gran cantidad de estos líquidos contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que la almacenan, ¿verdad? Cuando ya ese aceite está quemado, que ya no sirve, lo almacenan en galones o en aparatos grandes y se lo dan a ciertas personas que pasan recogiéndolo o lo llevan a ciertos lugares para que le den el tratamiento adecuado a esos desperdicios. Dime, Pamela. Profe, aquí por mi casa hay una fábrica de papas tostadas. Antes era más grande, ahora es más chiquitita porque di mal manejo y quebró, ¿verdad? Profe, y cuando estaba abierta, ¿verdad? En su momento, tiraban el aceite en el río. Imagínate. Y ahora que es todavía más pequeña, siguen en lo mismo. Ish. Uno pasaba por ahí y era el olor de aceite, ¿verdad? Quemado, y el río se veía negro, negro, negro. Imagínate. Y ese río, digamos, a veces lo utilizan los agricultores por aquí para regar. Y el agua era negra. Claro. Hasta que daba asco ver ese río. Qué pecado. ¿Y lo han reportado o algo? Sí, profe, lo habían reportado porque también habían casas cerca. Entonces, cuando era más grande, antes de que quebraran, las casas de por ahí se quejaban por la grasa, porque les brincaba el techo a las casas y todo. Y lo reportaban. Y no, profe, usted sabe que con la plata, ajá. Sí, todos claro. todo lo solucionaban, ¿verdad? Pero profe, daba cosa ver ese río. Y inclusive todavía, porque ahora es más pequeña. Pero había que ver el río negro, negro, negro y el olor a aceite quemado. Qué pecado, qué tristeza. Imagínense. Y ahora imagínense, vean el caso de que nos cuenta Pamela, ¿verdad? Que es una industria pequeñita. Ahora imagínense las grandes industrias, ¿verdad? Por eso es que el Estado tiene que intervenir muchísimo en ese sentido para poder controlar todo ese tipo de prácticas para cuidar nuestro recurso hídrico principalmente. ¿Ok? Por aquí una pequeña reflexión: no debemos tirar basura, residuos venenosos, pinturas, aceite de motor y otros desperdicios hogareños peligrosos a una corriente de agua o suelo. Todo esto con el fin de tratar de salvar el medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué provoca la contaminación de las aguas? Esto es lo mismo que ya vimos, son esquemitas para que ustedes puedan estudiar. Repercusiones de la contaminación del agua también son esquemitas. Y el agua es uno de los recursos más importantes del mundo y todos podemos apoyar para dejar de contaminarla. Una de las medidas que podemos tomar es el uso de productos naturales de limpieza
en lugar de los tóxicos, ¿ok? Buscar, hay productos ya actualmente, ¿verdad? Que son de origen natural y no contaminan, ¿verdad? De hecho, ahora vemos mucho toda ese tipo de prácticas, ¿verdad? De productos amigables con el ambiente y todo el asunto. Chicas, con esto termino el tema del recurso hídrico. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, No, profe, pero todo bien. todo clarito. Perfecto, muy bien. Van a ver que en las próximas semanas trabajamos el tema de cambio climático, lo vamos a trabajar, es de muy rápido abordaje, ¿verdad? Entonces vamos a tener tiempo de hacer practiquitas con exámenes anteriores. Cuando hagamos esas practiquitas, ya ustedes van a ver cómo se enfocan estas preguntas y que realmente es sencillo, ¿verdad? Nada más de leer con precaución y tener mucho cuidadito a la hora de contestar, pero no es nada fuera de lo común. Vamos a irnos, vamos a aprovechar los últimos minutitos que nos queda de clase y vamos a empezar a trabajar el tema del cambio climático, que es el siguiente que nos corresponde ver y lo siguiente de todo el curso, ¿verdad? Todo va a ir en base a cambio climático. Vamos a ver una cosa. Ajá. Sí, ok. Todo lo que sigue es en base a cambio climático, mucho análisis de qué pasa con qué pasa con la contaminación en relación con el cambio climático, qué pasa con el agua en relación con el cambio climático, cómo es que estamos contaminando y todo el asunto. Ahora, hay una cosa que debemos de saber muy importante. Primero, cambio climático y calentamiento global no es lo mismo. ¿Ok? Eso debemos de tenerlo muy claro. Son dos cosas diferentes. Muy asociadas, ¿verdad? Muy de la mano una con la otra, por supuesto. Pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Vean que cambio climático nos está hablando de un cambio en el clima. ¿Ok? Ahí tenemos que tener muy en cuenta que el clima y el tiempo atmosférico también son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, para que entendamos mejor esto, yo puedo decir, ¿cómo es el clima de Cartago? ¿Quién me dice? ¿Cuál de ustedes me dice cómo es normalmente el clima de Cartago? ¿O cómo es catalogado el clima de Cartago? Díganme alguna. ¿Cómo es catalogado el clima de Cartago? Frío, lluvioso. Exactamente, correcto, ¿verdad? Frío, lluvioso. Así es catalogado por todo el país y por todos los lugares del mundo que preguntan por Cartago, frío, lluvioso, ¿verdad? Enneblinado, brumoso, todo ese asunto, ¿verdad? Profe, de hecho, cuando uno dice que es de Cartago, bueno, a mí me ha pasado que ¿dónde estoy yo? Allá en Potrero Cerrado. Uy, ahí sí hace frío, ahí llueve un montón y yo, no llueve, tampoco hace tanto frío. Sí, es Pero cierto. siempre que uno dice eso es, uy, en Cartago, ahí es fríísimo. Y uno, también hace sol por aquello. Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que el clima de Cartago es catalogado como un clima frío, ¿verdad? Pero ¿cómo estuvo el tiempo hoy? ¿En la mañana o temprano? Hacía un calor impresionante. Es cierto, ¿verdad? Hacía muchísimo calor. ¿Por qué? Entonces, el clima de Cartago es catalogado como un clima frío, ¿verdad? Pero el tiempo atmosférico hoy estuvo caliente. Vean la diferencia. El clima, para determinar el clima de un lugar, tienen que pasar 40, 50, 60 años y que hayan cambios muy significativos para poder decir que el clima cambió. ¿Ok? Eso se hace a través de estudios científicos y todo el asunto, ¿verdad? De análisis y demás que hacen las personas que trabajan en eso, ¿verdad? Los especialistas en eso. Pero tiene que pasar un tiempo de 40 años para determinar que el clima de un lugar cambió.
Lo que cambia es el tiempo atmosférico, por eso son dos cosas diferentes. El tiempo atmosférico puede cambiar de un rato a otro incluso, ¿verdad? Puede cambiar de un día para otro, ¿ok? Pero el clima no. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tenemos un cambio climático. Han pasado muchísimos años desde la revolución industrial, que es desde donde se explota ese asunto del cambio climático. Cuando surge la revolución industrial a finales de los años 1700 y se empiezan a generar máquinas, que esas máquinas ya no funcionan en base a mecanismos manuales, ¿verdad? Que eran las maquinitas, no sé si alguno se acuerda, las maquinitas de coser que eran de pedal, ¿verdad? Eso no contaminaba, ¿ok? Pero solamente podía ser un pantalón al día. Cuando se da la revolución industrial a finales de 1700, esas maquinitas manuales se cambian por máquinas mecánicas que son movidas por carbón, principalmente por vapor de carbón, ¿ok? Y eso empieza a generar esta contaminación, Entonces han pasado, vean, desde finales de 1700, quiere decir que han pasado 200 y resto de años para determinar que se está generando un cambio climático, ¿ok? Pamela, ¿ibas a mencionar algo? Profe, de hecho, cuando hace calor así, uno dice, este sol es de lluvia. Ajá. O Sí. o está haciendo mucho calor, ni viento hace o va a temblar. Sí es cierto. Pero cuando decimos eso, cuando tocamos esos términos y nosotros decimos qué raro está el clima hoy, lo estamos diciendo mal, chicas, para que no lo vuelvan a decir así. Si nosotros decimos qué raro está el clima hoy, no es el clima siempre es el mismo. Qué raro que está el tiempo hoy, ahí sí está bien dicho y es correcto, ¿verdad? Qué raro que está el tiempo hoy, o el tiempo hoy está muy caliente, o el tiempo hoy está muy frío, ¿ok? Por ejemplo, Guanacaste. Guanacaste, ¿cómo es el clima en Guanacaste? Caliente, seco, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no llueva. Sí, por supuesto que llueve, ¿verdad? En algunos momentos, poco, pero sí llueve. Entonces, cuando en Guanacaste está oscuro, ¿verdad? Que no salió el sol, aunque haga mucho calor, porque el calor no se quita, pero el tiempo está oscuro, no salió el sol, la gente dice, qué raro que está el tiempo, ¿verdad? No, qué raro que está el clima, ¿ok? El clima siempre va a ser el mismo, entonces eso tiene que tener que quedar muy claro. El cambio climático pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Que como les digo, han pasado más de 200 años para determinar que hoy se está dando un cambio climático, ¿ok? Bueno, esto ha venido desde hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios, ¿verdad? No sé, desde hace 50 años que se vienen haciendo estudios para determinar que se está dando un cambio climático. Pero entonces es importante tener eso claro. Cambio climático es porque actualmente se está dando un cambio en el clima propiamente. ¿En el clima de dónde? Del mundo. No es de un país, ni es de un continente. Es en el clima del mundo que está cambiando. ¿Ok? Ya ustedes más adelante van a comprender por qué es que pasa esto. Ahora, tenemos el concepto de calentamiento global. ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento global? ¿Por qué son dos cosas diferentes? Porque resulta ser que el calentamiento global es el aumento de la temperatura normal del planeta, ¿ok? Así como nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que estar en unos 36 grados aproximadamente para que pueda vivir una persona normal, así el planeta tiene una temperatura también, ¿ok? Que anda por ahí de los 2 grados más o menos. Entonces, esa temperatura va a permitir que nosotros podamos vivir en este planeta, que podamos desarrollar todas nuestras actividades y demás en este planeta, ¿verdad? Si esa temperatura baja demasiado, no vamos a poder vivir porque se va a poner demasiado frío. Si esa temperatura sube demasiado, no vamos a poder vivir porque se va a poner demasiado frío, ¿ok? Entonces, la temperatura tiene que conservar el planeta tiene que conservar su temperatura para poderse mantener calientito, de modo que no nos queme
y que no se ponga tan frío de modo que no podamos vivir y nos congelemos, ¿verdad? Y se nos congele nuestra agricultura y se nos congelen nuestros animales, igual con el calor, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viendo variaciones muy extremas, ¿verdad? Bueno, pero perdón, me voy a volver un momentito para dejarlo claro. Entonces, cambio climático, ¿qué es? El cambio que está ocurriendo en el clima, ¿ok? Calentamiento global, ¿qué es? El aumento de las temperaturas del planeta o el aumento de la temperatura del planeta. ¿Les queda claro? ¿Por qué son dos cosas diferentes? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cambio climático que estamos teniendo y este calentamiento global que estamos viviendo? Que nuestras especies pues no están adaptadas a estas cosas, ¿verdad? Además, el planeta tiene que tener una temperatura adecuada, como les decía anteriormente. Si tenemos un aumento de la temperatura, quiere decir que se nos está calentando el planeta, ¿ok? Nuestros hielos se están derritiendo. De ahí es de donde viene el problema del recurso hídrico, o parte del problema del recurso hídrico, aparte de la contaminación que nosotros hacemos, el calentamiento global también está afectando este tema del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayor cantidad de agua dulce en el planeta la tenemos almacenada en los glaciares, ¿ok? Los glaciares, que son grandes bloques de hielo, ¿sí? Y si el planeta se nos calienta más de la cuenta, esos glaciares se van a derretir. Y si esos glaciares se derriten, nos vamos a quedar sin agua dulce. ¿Ok? Entonces vean la problemática cómo va ligada una cosa a la otra. ¿Ok? ¿Cómo estamos contaminando? Principalmente con hidrocarburos, ¿verdad? O con combustibles fósiles, con derivados de combustibles fósiles. ¿Cuáles son? Denme un segundito, chicas. ¿Cuáles son esos combustibles fósiles? Lo que les dije, ¿verdad? Los derivados del petróleo. Grandes industrias, grandes fábricas en el mundo, pues trabajan con estos combustibles y contaminan el planeta. Bueno, todos los vehículos, ¿verdad? Funcionan con hidrocarburos y también contaminan el planeta. De ahí que hoy día se esté promoviendo en el mundo, precisamente por esta preocupación que se esté promoviendo en el mundo, lo que son las energías limpias para sustituir esos hidrocarburos o esos combustibles fósiles. ¿Ok? Por esa razón es que se produce la energía hidroeléctrica. Por esa razón es que se promueven las energías eólicas, por ejemplo, que es la energía producida por el viento, la energía geotérmica, que es la energía producida por la energía del planeta, la energía mareomotriz, que es producida por la fuerza del mar, la biomasa, el gas natural, todo este tipo de energías que lo que producen son energías limpias, ¿ok? Para sustituir los contaminantes. Hemos visto cómo se han puesto en marcha las industrias ahora de carros eléctricos, ¿verdad? ¿Ok? De carros eco, se llaman carros eco. ¿Para qué? Para que no utilicen gasolina, ¿ok? Que no utilicen derivados del petróleo y que contaminen menos. ¿En busca de qué? De un país verde, de un planeta verde, ¿ok? A esto es a lo que se refieren todas estas prácticas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, par de minutitos que nos quedan. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales y también a la acción del hombre. Esto es sumamente importante. El cambio climático o sea, la variación global del clima, o sea, la variación del clima de la Tierra está cambiando. ¿Por qué?
por causas naturales, ajá, pero también por causas producidas por la acción del hombre. ¿Okay? Eso debemos de tenerlo muy clarito. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en el índice de la mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Estos son algunos de los efectos que produce el cambio climático. ¿Ok? Grandes cambios en las condiciones de la producción de alimentos, aumento en los índices de mortalidad, producto de fenómenos extremos, ¿verdad? Inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Nancy, ya voy a terminar, porque yo sé que usted va para español. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que sufrirán las peores consecuencias, ¿ok? Entonces, chicas, con este pedacito que acabamos de ver, era como la introducción, es como lo más importante de lo que ustedes deben de saber para poder entender todo el resto del tema. En la próxima vemos el efecto invernadero y el efecto invernadero acentuado, que también es sumamente importante saber la diferencia entre uno y el otro para ya irnos resbaladitas hacia el tema del cambio climático. Recuerden ver el documental, porfa, les va a ayudar para los dos temas, para el recurso hídrico y para cambio climático. Nos vemos, chicas. Mariela, nos vemos en Cívica. Pame, Nancy, Chao, nos vemos la otra semana. Chao, Buenas profe, nos noches. vemos. Ok, chao.